Bueno, y aquí nos quedamos. Diferencias entre incisivo central y lateral inferiores. El incisivo central es un diente de menor tamaño, el lateral es de mayor tamaño. ¿Eh? La serie de tamaño es creciente, crece, o ascendente. Central más chico, lateral más grande. El lateral ya es un diente asimétrico, el central es simétrico, o por lo menos más simétrico. Hay mayores oblicuidades, mayores inclinaciones en el incisivo lateral inferior, porque este es un diente donde las caras proximales ya convergen más hacia cervical que en el caso del central. Otra diferencia, otra diferencia pasa por los ángulos incisales. Recuerden que en el central los ángulos incisales eran muy parecidos, muy parecidos. Y en el lateral hay diferencia porque el disto incisal suele ser más redondeado. Mayor diferencia entre los ángulos incisales en el incisivo lateral inferior. Y si ustedes me preguntan cuál es la mejor manera de identificar a un central y diferenciarlo de un lateral, bueno, está aquí, mirando al diente desde incisal. Aparentemente son dos dientes muy parecidos, pero aquí está el gran secreto para diferenciar a un central de un lateral inferior, en el cingulum. El cingulum está centrado en un incisivo central y aparece torcido, aparece volcado hacia un lado, ese es el lado distal, en el incisivo lateral inferior. Esta característica del incisivo lateral inferior, en donde el cingulum se tuerce hacia distal, aparece en un 100% de los casos. Yo no he visto en mi vida un incisivo lateral inferior que no tenga este cingulum inclinado hacia distal. Y en el central aparece centrado porque es un diente simétrico. Por eso esta es una gran diferencia entre un incisivo central y un lateral inferior. Es mucho ojo que esta diferencia no está explicada en el texto de Figún. No sé por qué Figún nunca se dio cuenta de esto. Es muy notable la diferencia de la cuestión del cingulum inclinado hacia distal en el incisivo lateral inferior. Otra diferencia es que en el incisivo lateral se puede ver mejor la inclinación del tercio apical de la raíz hacia distal, pero todo parte por el hecho de que el incisivo lateral inferior ya es un diente más asimétrico y el central es más simétrico en todo caso. Y lo que les comenté, aquí yo les muestro directamente diferencias entre incisivos superiores e inferiores. Pero si yo les pregunto en qué se parecen los incisivos superiores y los incisivos inferiores, no hace falta rebuscarse demasiado para responder a esa pregunta. ¿En qué se parecen los cuatro incisivos? Número de lóbulos, distribución de lóbulos, número de raíces, forma de caras proximales. Es decir, hay muchas semejanzas. En este caso, por ejemplo, el cuarto lóbulo de desarrollo que siempre se ubica en el tercio cervical de la cara palatina o lingual. Es decir, que hay muchas semejanzas. Pero yo, por ejemplo, quiero entresacar mejor las diferencias entre estos cuatro incisivos, central y lateral superiores, central y lateral inferiores. ¿Qué diferencias hay entre los incisivos superiores que estudiamos en la clase pasada y los inferiores que estudiamos en la clase de hoy? Bueno, vamos a entresacar unas cuantas diferencias. Si pueden apagar sus micrófonos un ratito, les voy a agradecer y termino la clase. Uno de ellos, ¿se acuerdan de la serie de tamaño? En los incisivos superiores, el central es más grande, el lateral es más chico. La serie es decreciente. Y en los inferiores es al revés. El central es más chico y el lateral es más grande. La serie de tamaño es diferente en los incisivos superiores y en los incisivos inferiores. Otra diferencia entre ambos grupos, superiores e inferiores, pasa por los diámetros de las caras libres. En los inferiores, sobre todo, es donde predomina el diámetro cérvico-incisal sobre el mesiodistal. Por decirlo en palabras simples y para que me entiendan, los dientes inferiores son delgaditos mesiodistalmente y largos en sentido cérvico-incisal.
Los superiores suelen ser más anchitos, sobre todo el central, más anchos, ¿no? Esa es una diferencia entre ambos dientes que hace que mirando la cara vestibular de cualquier diente ustedes puedan saber si es superior o es inferior. Otra diferencia, la forma de la cara vestibular. En los superiores, en todos los dientes es trapezoidal, pero en los inferiores recuerden que más tiende a forma rectangular, porque como la corona es larga, entonces parece una especie de rectángulo, un trapecio con tendencia a rectángulo. Otra diferencia entre ambos dientes está en las caras palatinas y linguales. ¿Se acuerdan lo que les comenté? La cara palatina de los superiores nos muestra rebordes marginales, depresión palatina, cresta palatina, cingulum bien notables, y en los inferiores la cara lingual aparece con elementos casi nulos. Ya sabemos por qué. Porque los dientes inferiores, la cara lingual no participa activamente en la masticación, en cambio la cara palatina sí participa activamente en la masticación. Así que es fácil saber si el incisivo es superior o inferior si miramos la cara palatina o lingual. Otra diferencia están en las oblicuidades y convexidades proximales, porque los dientes superiores son bien asimétricos, en donde se nota muy bien por la convexidad del lado distal, sobre todo en el lateral, cuál es el lado distal y cuál es el lado mesial. En cambio, en los inferiores no hay tanta diferencia, posiblemente más en el incisivo lateral inferior que en el central, que es un diente muy simétrico. Y ustedes pueden entresacar semejanzas y diferencias sobre todo. Eso es lo que les va a ayudar a entender cada uno de los dientes, porque a partir de esta clase yo doy por entendido que ustedes ya pueden identificar y saber cómo es un central superior, lateral superior, central inferior, lateral inferior. Y lo que les dije anteriormente, esto ya para terminar la clase, cada diente tiene una característica particular que hace que con solo observarlo, ustedes ya pueden saber cuál es. Cada diente tiene una especie de tatuaje para mí que me dice que es un central lateral superior o inferior. ¿Cuáles son? El central superior, el tamaño. Ustedes sonríen en el espejo y hay un diente que llama la atención por el tamaño. Ese es el incisivo central superior que parece una paleta enorme, grande en referencia a los otros tres incisivos. El lateral superior, ¿por qué se caracteriza? El agujero ciego, esa es característica única del lateral superior, la fisura, ese agujero ciego que presenta la cara palatina es solamente del incisivo lateral superior. El incisivo central inferior que vimos en la clase de hoy, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué lo hace diferente de los otros tres? La simetría que presenta es el más simétrico, tan simétrico que es un dolor de cabeza al principio poder identificar dónde está mesial y dónde está distal. Y el incisivo lateral inferior, ¿qué es lo que lo diferencia de los otros tres? El cingulum torcido hacia distal que no se ve en ninguno de los otros incisivos. Entonces, esa es la manera de estudiar a las piezas dentarias. Primero, analizarlas desde el punto de vista de la descripción, porque hay que saber describirlos. Y describirlos es muy fácil si utilizamos una guía. Recuerden que en odontología todo es método, todo es técnica. No solamente en la parte práctica, sino también en la parte teórica. Y en la parte teórica hay que seguir un parámetro. La repetición de ese parámetro, en este caso de ese esquema de descripción que yo les di, es lo que va a hacer que el día de mañana cualquiera de ustedes me pueda describir cualquier cara de cualquier diente. Y simplemente utilicen las palabras que hay que utilizar: convexo, cóncavo, límites, superficie, en fin, tienen que acostumbrarse a esa descripción. Para hablarle de bibliografía, recuerden que yo no solo utilizo un texto, utilizo estos tres y también utilizo el texto de Diamond, que es un texto que no les pongo en la bibliografía normal porque ya es un texto que se dejó de editar hace mucho tiempo, del cual yo aprendí muchísimo de anatomía dentaria. Pero si Figum es complicado, Diamond es 10 veces más complicado, por eso no les pongo como referencia bibliográfica. ¿Okay? Bueno, esta es la unidad 2.2 y con esta unidad terminamos
por este año nuestro contenido teórico del primer semestre.